Dado que estas enseñanzas sobre escuchar la voz de Dios son tan populares hoy en día, tan extendidas, ¿cuál crees que es el atractivo para las personas de estas enseñanzas? Sí, esa es una excelente pregunta. Y obviamente el atractivo es muy fuerte, es un imán tremendo. Debe haber una explicación para eso. Y para poner la pregunta en contexto, hay que entender que esto no siempre ha sido así. No es que en el pasado no haya habido maestros que afirmen que escuchar la voz de Dios debería ser una experiencia rutinaria, pero han sido una minoría, y en gran medida han estado en los márgenes del movimiento de la Iglesia en el mundo durante los últimos siglos, realmente desde el inicio de la Iglesia. Así que siempre ha habido voces en esta línea, pero han estado en la periferia. Y podemos hablar de por qué nunca ha sido realmente algo principal. Aunque parece que en nuestros días esto está empezando a ser más común. Y hay dos maneras en las que pensaría sobre tu pregunta. La primera es, ¿por qué cualquier individuo se siente atraído por este tipo de enseñanza y busca este tipo de experiencia antes de haber tenido una experiencia así por sí mismo? Y luego, ¿qué los mantiene creyendo en esto y participando en este tipo de práctica de vida espiritual una vez que han iniciado y avanzado en esta dirección? Esa es una pregunta, es a nivel personal y privado. La otra es más bien sociológica, es como, bueno, ¿por qué esto es ahora algo que ha surgido y realmente se ha establecido en la iglesia estadounidense, en particular en la iglesia occidental, aunque también se evidencia en otras partes del mundo, hasta el grado en que lo ha hecho cuando históricamente no era así? Así que esas son dos preguntas diferentes y tal vez lógicamente tendría sentido abordar primero la segunda pregunta y simplemente señalar que la cultura ha cambiado y las expectativas han cambiado. Y lo que la gente ha llegado a esperar de Dios en relación con Dios está en gran medida moldeado por expectativas que se forman a través de su condicionamiento como personas que viven en el mundo. Crecieron en la iglesia en este momento de la historia, teniendo padres cristianos, si los tenían, o si no crecieron en ese entorno. Conocer a Cristo dentro de un contexto eclesiástico que enseña estas cosas mucho más comúnmente que antes, explicaría mucho sobre el por qué. Recientemente esto se ha vuelto algo más común, ya que ha ido impregnando gradualmente la cultura hasta el punto de que simplemente se da por sentado. Sabes, a menudo le pregunto a la gente, ¿cómo aprendiste a orar? ¿Cómo aprendiste eso? Oras de cierta manera. Hay palabras que usas, hay momentos del día en los que oras. Probablemente hay patrones de oración que has adoptado de una forma u otra. Ahora, creo que la respuesta a esta pregunta para la mayoría de nosotros es que hemos aprendido a orar a través de la exposición u observación de otros, y luego a través de la imitación. Y así practicamos haciendo lo que vemos que hacen otras personas. Y cuando vemos a más personas haciendo esto, entonces pensamos, bueno, así debe ser como se hace. Y esta no es la única cosa que hacemos de esta manera. Y no es algo malo que aprendamos de otros creyentes sobre cómo vivir la vida cristiana, cómo orar y cómo crecer en intimidad con Dios, a menos que los ejemplos que seguimos y las enseñanzas a las que nos adherimos se desvíen de las Escrituras, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Así que creo que eso es en gran parte lo que ha sucedido, que esto se ha infiltrado en la iglesia, y la gente naturalmente cree que sus líderes deben saber lo que están haciendo y que tienen experiencia haciéndolo, y aquellos que parecen estar más avanzados en la fe lo están practicando la oración de esta manera, así que debe ser lo correcto. Y no se les ocurre que todo debe ser puesto a prueba por las Escrituras, porque las personas a quienes observan y en quienes confían son personas que creen que las Escrituras tienen autoridad bíblica, autoridad divina para nosotros. Pero existe esta desconexión si no adoptamos la perspectiva de los bereanos, de que necesitamos probar todo, absolutamente todo lo que llega a nosotros, como si fuera la propia verdad de Dios, comparándolo con el único estándar que sabemos que es completamente confiable, y ese es la Escritura. Ahora bien, por supuesto, a nivel personal, esto resulta atractivo por varias razones, como mencionaste.
Se piensa que las bendiciones provienen de experimentar a Dios de esta manera. Los cristianos naturalmente desean experimentar intimidad con Dios. Y está en todas las páginas de la Escritura que la intimidad con Dios es algo que Dios mismo desea. Y que hay una manera de participar en eso y experimentarlo. Así que existe naturalmente en el corazón humano y ciertamente en el corazón de un creyente que está habitado por el Espíritu de Dios, el deseo de conocer mejor a Dios. Y muchos dirían que no hay mejor manera de conocer a Dios que en la forma en que estamos discutiendo ahora. Nada es más inmediato en nuestra experiencia de Dios que escuchar su voz de una u otra manera dirigida a nosotros personalmente. Y por eso es una perspectiva muy atractiva. Y ciertamente si esto se enseña en las Escrituras deberíamos desearlo, aspirar a ello y buscar experimentarlo. Pero la pregunta ¿es ese realmente el fundamento correcto para pensar en la intimidad con Dios?